Definición del abuso narcisista. Bienvenidos a nuestro siguiente módulo. El abuso narcisista es un patrón de comportamiento dañino que ocurre en una relación en la que una persona con rasgos de personalidad narcisista explota, manipula y controla a otra persona para satisfacer sus propias necesidades. Este tipo de abuso puede ser muy sutil y a menudo no es evidente hasta que la víctima está profundamente involucrada en la relación. ¿Cuáles son las características claves del abuso narcisista? La manipulación emocional. El abusador narcisista utiliza tácticas como la manipulación, el gaslighting, es decir, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad, y el juego de culpa para mantener el control sobre la víctima. Por ejemplo, puede minimizar o negar los sentimientos de la otra persona, o hacerla sentir responsable de cualquier problema en la relación. Por ejemplo, imagina que cada vez que expresas una preocupación, tu pareja te dice que estás exagerando o que eres demasiado sensible, haciéndote dudar de tus emociones. La idealización y la desvalorización. Al inicio de la relación, el narcisista puede idealizar a la víctima, colmándola de elogios, atención y amor. Esta dinámica es conocida como love bombing, es decir, bombardeo de amor. Sin embargo, una vez que la víctima está emocionalmente comprometida, el narcisista empieza a desvalorizarla, criticándola, humillándola y haciendo que se sienta insuficiente. Por ejemplo, al principio te dicen que eres una persona perfecta, pero con el tiempo comienzan a criticar todo lo que haces, desde cómo te vistes hasta cómo hablas. El ciclo del abuso. El abuso narcisista sigue un ciclo predecible. Primero, la fase de idealización o love bombing. Luego, la fase de desvalorización, donde la víctima es criticada y menospreciada. Y finalmente, la fase de descarte, donde el narcisista puede cortar la relación abruptamente o volver a idealizar a la víctima para mantener el control. Por ejemplo, después de un periodo de críticas constantes, el narcisista puede de repente mostrar afecto o disculparse, solo para reiniciar el ciclo de abuso. La falta de empatía. Los narcisistas suelen carecer de empatía genuina. Aunque pueden parecer comprensivos en momentos estratégicos, lo hacen para manipular a la víctima. Es decir, yo puedo percibir y darme cuenta de cómo te sientes, pero no por eso voy a ser compasivo contigo. Es más, lo voy a utilizar a mi beneficio. En realidad, no pueden conectarse emocionalmente de manera auténtica con el dolor o las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando estás pasando por un momento difícil, el narcisista puede fingir preocupación, pero pronto desvía la conversación para que se trate de ellos mismos. Control y aislamiento. El narcisista puede tratar de aislar a la víctima de amigos y familiares, haciéndola dependiente emocional y socialmente de él. Este aislamiento refuerza su control sobre la víctima. Por ejemplo, te hace sentir culpable por pasar tiempo con tus amigos o te convencen de que nadie más te entiende como ellos. La proyección. Una táctica común del narcisista es proyectar sus propios sentimientos y comportamientos negativos en la víctima. Si son infieles o manipuladores, pueden acusar a la víctima de estas mismas acciones. Por ejemplo, aunque sean ellos quienes mienten, te acusan constantemente de ser deshonesta o poco confiable. Es decir, se victimizan. Devaluación y descarte. Una vez que el narcisista siente que ya no puede obtener lo que desea de la víctima o que ya ha perdido el control sobre ella, puede deshacerse de la relación sin remordimiento, a menudo de manera fría y sin explicación.
Por ejemplo, después de una discusión menor, el narcisista puede romper la relación abruptamente, dejándote confundida y devastada. ¿Cuál es el impacto en la víctima? El abuso narcisista puede tener efectos devastadores en la víctima, tanto emocional como psicológicamente. Algunas de las consecuencias incluyen la pérdida de la autoestima. La constante crítica y manipulación hacen que la víctima pierda confianza en sí misma y en su propio juicio. Ansiedad y depresión. La relación con un narcisista puede generar altos niveles de estrés y ansiedad, así como depresión. Dependencia emocional. La víctima puede volverse dependiente del narcisista, creyendo que solo él puede proporcionarle el amor y la validación que necesita. Confusión y duda. El gaslighting y la manipulación pueden hacer que la víctima cuestione su propia realidad, sintiéndose atrapada y sin salida. ¿Y por qué es tan difícil salir si es tan desagradable? Salir de una relación de abuso narcisista es difícil por varias razones. Principalmente por atravesar un ciclo de idealización y desvalorización. La fase de idealización crea un vínculo emocional fuerte y cuando el narcisista alterna entre amor y abuso, la víctima puede aferrarse a la esperanza de que las cosas mejoren y sean como antes. El gaslighting. La manipulación constante puede hacer que la víctima dude de su propia percepción y juzgue la relación como menos dañina de lo que realmente es. Y finalmente el aislamiento. Si el narcisista ha logrado aislar a la víctima, ésta puede sentirse sola y sin apoyo, haciendo que sea más difícil buscar ayuda o dejar la relación. Muchas gracias.